extenso, entonces quiero nada más recapitular lo que es más importante. Entonces, hablando de la organización del sistema nervioso, tenemos tres grandes rubros. Bueno, primero que nada podemos hacer una distinción entre, bueno, tenemos la categoría general que es sistema nervioso y dentro del sistema nervioso tenemos sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Esta es una clasificación anatómica. ¿Por qué? Porque depende estrictamente de la ubicación de los nervios y los ganglios o los núcleos en cada una de estas regiones del cerebro. Y ahorita vamos a ver por qué se compone cada una de estos componentes. También podemos decir que el sistema nervioso funcionalmente se divide en dos. Se divide en un sistema nervioso somático, que se podría definir como consciente, entre comillas. Un sistema nervioso autónomo, que también se llama vegetativo, porque es el que se encarga justamente de todas estas funciones inconscientes o vegetativas. Y bueno, dentro del sistema nervioso autónomo tenemos a su vez tres subclasificaciones. Tenemos al sistema nervioso simpático, que ya lo veremos en la siguiente clase, pero de simpático no tiene mucho. El sistema nervioso parasimpático, que es más buena gente que el simpático. Y el sistema nervioso entérico. Realmente el sistema nervioso entérico se podría clasificar como una subdivisión del parasimpático, perdón, pero como recibe inervación de ambos sistemas y se considera un sistema independiente, pues se pone como algo adicional, ¿no? Entonces, esencialmente tenemos dos grandes clasificaciones. Tenemos la anatómica, que es la que divide al sistema nervioso en central y periférico, y tenemos la funcional que lo divide en somático o consciente y autónomo o vegetativo. Y dentro del autónomo tenemos varias clasificaciones. No sé por qué puse el orden así, pero vámonos primero con el sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central esencialmente está formado por el encéfalo más la médula espinal. Vamos a empezar con el encéfalo. Y el encéfalo esencialmente está conformado por 5 componentes, dependiendo de su origen embrionario. De más caudal a más rostral, es decir, de más abajo a más arriba, tenemos la médula oblongada, que evolutivamente es la porción más antigua de todas, y justamente con base en esta antigüedad vamos a darnos cuenta, que es la que se encarga de regular todos estos procesos, sobre todo vitales, ¿no? Como la regulación del latido cardíaco y de la frecuencia respiratoria. Entonces, esta es la médula oblongada. Luego sigue el puente, que también se le llama protuberancia justamente porque tiene así como una pancita que protruye. A mí me gusta más el término de puente justamente porque actúa entre el puente, entre la médula oblongada y el mesencéfalo, que es nuestra siguiente estructura. El mesencéfalo. Que justamente su nombre significa la mitad del encéfalo, y entonces pues se pueden acordar de que es justo la mitad. Luego viene el diencéfalo, que es una región un poquito más amplia y menos definida, pero se podría considerar el centro del encéfalo. Y finalmente viene la parte más nueva, evolutivamente, que es el telencéfalo. El telencéfalo esencialmente está representada por las cortezas, cada una de las cortezas que tenemos, la occipital, la parietal, la temporal, etcétera. El diencéfalo tiene varios centros regulatorios complejos. En general, todos los tálamos, o sea, todas las estructuras que tienen en su nombre tálamo, por ejemplo, el hipotálamo, hipotálamo, el tálamo, el subtálamo, etcétera, la glándula pineal, etcétera. Todas estas van aquí, en el diencéfalo. En el mesencéfalo tenemos
una estructura importante que es el foramen de Silvio, o el acueducto de Silvio, que es justamente el que permite el paso del líquido cefalorraquídeo. Pero aparte tenemos zonas importantes que veremos más adelante, que son zonas de analgesia endógena, que son las encargadas de suprimir la sensación de dolor de manera endógena, es decir, como parte del mecanismo propio analgésico del cuerpo. El puente tiene varios núcleos, sobre todo relacionados con pares craneales. Y finalmente la médula oblongada lleva a cabo todas estas funciones respiratorias. Funciones vitales, más bien. Y aparte tiene igual unos núcleos para algunos pares craneales. Esencialmente la médula oblongada tiene los núcleos de los pares craneales 9 a 12. El puente tiene los pares craneales o los núcleos de los pares craneales 5 a 8. Y los dos restantes, que son el oculomotor, el 3, y el abducens, el 4, se encuentran en una región intermedia entre el mesencéfalo y el puente, que eso lo veremos más adelante. Es importante que ustedes entiendan que evolutivamente lo más abajo o lo más caudal es lo más antiguo y lo más rostral o lo más anterior es lo más nuevo. Y entonces justamente, si ustedes hacen una biología evolutiva o comparada de, por ejemplo, algún pez o alguna especie de pez que son, digamos, como que los precursores más antiguos de los que tenemos evidencia que tengan un sistema nervioso o algún prototipo de sistema nervioso, nos vamos a dar cuenta que en general tienen una abundancia o tienen una representación muy importante de estas estructuras un poco más primitivas, sobre todo la médula oblongada y el puente. Conforme ascendemos en la complejidad del sistema nervioso, y pongo muchas comillas en ascendemos, nos damos cuenta de que las estructuras que se van enriqueciendo justamente son las más superiores. Específicamente la estructura que está de forma más representada en aquellas especies que nosotros consideramos inteligentes es el telencéfalo, que es justamente la corteza cerebral. Entonces, por ejemplo, el delfín, los primates, los elefantes, las tortugas, ¿no? Todas estas tienen una gran representación de telencéfalo. No sé si alguna vez lo han visto, sería un poco extraño, pero si lo quieren buscar, el cerebro de un delfín es gigante, o sea, las cortezas son enormes. Y justamente el delfín tiene una característica muy interesante, que es que puede dormir selectivamente uno de sus hemisferios. Yo sé que eso suena como un dato de estos que inventan para que los niños se lo digan a sus papás y sus papás les digan que son unos tontos, pero realmente sí es un dato real. O sea, el delfín puede alternar entre la actividad de los hemisferios y de esta manera regular, pues justamente la capacidad o el descanso de cada uno de ellos. Entonces, el encéfalo está compuesto, voy a borrar todo esto porque es un rollo. El encéfalo esencialmente está compuesto por 5 estructuras. Y si lo vemos embrionariamente, esto también tiene una correspondencia. Embrionariamente tenemos 3 vesículas que dan lugar a cada una de estas estructuras. Tenemos el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El prosencéfalo da lugar al telencéfalo y al diencéfalo. El mesencéfalo pues se queda como tal, pero como que se actualiza. Y sobre todo acaba como que medio adosando al cerebelo, que vamos a ver que es todavía más primitivo el cerebelo que todo lo demás. Y el rombencéfalo engloba, como se podrán imaginar, al puente y a la médula oblongada. Por su forma anatómica, los componentes del mesencéfalo y del rombencéfalo, es decir, el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada, juntos
reciben la denominación de tronco encefálico o tallo cerebral. Es lo mismo. Y propiamente el telencéfalo y el diencéfalo es lo que coloquialmente conocemos como cerebro. Entonces, el encéfalo es la conjunción del cerebro más el tronco encefálico, ¿de acuerdo? Pero habíamos dicho que el sistema nervioso central tiene otro componente, que es la médula espinal. Y la médula espinal, a nivel anatómico, es un poco más interesante y es un poco más compleja. Entonces, la médula espinal se origina justamente a partir de la médula oblongada, a nivel del punto en el que sale del cráneo a través del foramen magno, que es una prominencia en el cráneo bastante amplia que permite la salida o la eminencia de los nervios, ¿de acuerdo? Que forman la médula espinal. La médula espinal esencialmente es un conjunto de fascículos que se divide en dos tipos de sustancia. Antes de ahondar directamente en la división histológica, vamos a ahondar en la división anatómica. Y es que es interesante porque la médula espinal tiene 4 divisiones. Bueno, propiamente tiene 5, pero realmente son 4. A nivel de columna vertebral son 5, a nivel de médula espinal son 4. Tiene una componente cervical, tiene un componente torácico, uno lumbar y uno sacro. Y cada uno de estos tiene o de cada uno de estos niveles sale una raíz espinal. Ahorita vamos a ver con más detenimiento eso, porque eso ya es como tal parte del sistema periférico. La médula cervical tiene 8 raíces, perdón, de C1 a C8. La médula torácica tiene 12, de T1 a T12. La lumbar tiene 5, de L1 a L5. Y el sacro tiene 4, de S1 a S4. Bueno, en algunos libros van a encontrar que el sacro puede estar más o menos involucionado, pero para fines prácticos digamos que son de 4 o incluso 5 en realidad, porque la quinta es la que le da inervación periférica o sensitiva al periné. Entonces, tenemos todas estas raíces nerviosas. Si nosotros las sumamos, nos da esto 30, ¿no? 8 y 12, 20, y 5 y 5, 10, 20 más 10, 30. Seguramente ustedes han escuchado que hay 31 raíces espinales realmente, y justamente esto se debe a que la última está representada por el coxis. El coxis realmente son de 3 a 5 vértebras fusionadas y a partir de este punto está representado como la cola de caballo, que es la cauda equina. Y realmente la representación sensorial de este es muy limitada. Así que decimos que solamente tiene una raíz nerviosa. Y les digo que casi como que es una raíz huérfana. Es como Plutón, ¿no? O sea, como que nadie la quiere reconocer, pero pues ahí está. Los importantes realmente son la cervical, la torácica, la lumbar y la sacra. ¿Ok? Entonces, esa es la división anatómica. Obviamente, la médula espinal, como ustedes ya deben de saber por anatomía, se encuentra o pasa por el centro justamente del canal vertebral, que está formado por los cuerpos vertebrales, que son pues las vértebras como tal, ¿no? Que son los huesos. Y aproximadamente cada región o cada nivel nervioso se corresponde con una vértebra, excepto el nivel cervical. El nivel cervical, ustedes sabrán que tiene 7 vértebras, pero tiene 8 raíces nerviosas. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, vamos a ilustrarlo. Cada una de estas es una vértebra, mal hecha, por supuesto. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces por aquí sale 1, por aquí sale 1, por aquí sale 1, 3, 4, 5, 6, 7. Y ustedes dirán, bueno, pues ahí están las 7, pero realmente algo muy interesante pasa a nivel cervical, que hay una raíz que es medio rebelde y entonces pasa por encima
de la primera vértebra, o sea, de C1. Entonces, esa realmente es la primera raíz nerviosa y por eso decimos que tiene 8 raíces nerviosas a nivel cervical, porque hay una que pasa por arriba. En general, a nivel de nomenclatura, nosotros decimos que una raíz nerviosa pasa por debajo de la vértebra que le da su nombre. C1 es la única excepción a esta norma. ¿De acuerdo? Bueno, realmente, pues sí. Ok. Muy bien. Ahora, a nivel ya histológico, que es mucho más interesante, nosotros podemos cortar la columna y la podemos partir a la mitad. Es decir, hacemos una proyección axial o un corte axial y entonces vamos a ver la médula espinal con sus componentes internos. Y seguramente han visto alguna ilustración de la médula espinal, pero pues es algo así. Tiene como una forma, me salió medio fea, pero tiene como una forma de cromosoma, ¿no? Y entonces, a nivel funcional, nosotros podemos hacer a su vez otro corte imaginario a la mitad de la médula espinal y establecer un dominio dorsal o posterior y un dominio ventral o anterior. Esto porque es muy importante, porque como lo veremos más adelante, el dominio dorsal o las raíces dorsales se encargan de todo lo relacionado con sensibilidad. Y las raíces ventrales se encargan con todo lo relacionado con motricidad. Entonces, algo que es muy importante es que a nivel dorsal los nervios llegan, ¿de acuerdo? O sea, llegan aferencias. Y a nivel ventral, como es una parte motora, es decir, una parte que manda señales para inervar algún músculo o lo que sea, se dice que aquí, de aquí parten eferencias. Y ese es un concepto muy importante. Aferente es que va de la periferia al sistema nervioso central. Eso es una aferencia. Una eferencia es lo contrario. Es que va del sistema nervioso central hacia la periferia. ¿Ok? Entonces, aferencia sube hacia arriba, por así decirlo. Y eferencia va hacia la periferia. ¿Ok? A su vez, nosotros podemos hacer otra disección, pero eso ya requiere un microscopio, y podemos dividir todos estos segmentos en láminas. No son tan así, son un poquito más tortuosas, pero cada una de estas láminas recibe el nombre de lámina de Rexed. Y se enumeran con números romanos. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos la lámina de Rexed 1 a 5 corresponde a lo sensitivo y de la lámina 6 a la 9 o 10 corresponde a lo motor. ¿De acuerdo? Entonces, esto es dorsal, esto es ventral y este puntito que ven aquí sí se ve y es también un punto por el cual puede fluir el líquido cefalorraquídeo. Y eso, el hecho de que tenga líquido cefalorraquídeo, pues le aporta cierta distensibilidad, pero aparte le da contención, ¿de acuerdo? Es como si estuviera flotando en una burbujita pequeña. Entonces, esto es muy importante. Y digamos que esto es lo más significativo a nivel de la médula espinal. Entonces, eso integra nuestras dos componentes del sistema nervioso central. Tenemos el encéfalo con sus 5 componentes. T, D, M, P, M, O. Más la médula espinal con sus 31 raíces espinales. ¿Ok? Ese es el sistema nervioso central. Algo muy importante y con respecto a las diferencias ya más celulares del sistema nervioso central con respecto al sistema nervioso periférico es que
Si ustedes tienen un acúmulo de células, específicamente de neuronas que están formando un conjunto, a esta cosa en sistema nervioso central se le llama núcleo. Pero si ustedes ven esto mismo en la periferia, a esto se le llama ganglio. Y esto es importante porque, por ejemplo, hay una... Es importante mantener esta nomenclatura e incluso en los libros se llegan a equivocar. Muchas veces a unas estructuras que se encargan de controlar la motricidad fina, que se llaman ganglios de la base, les llaman como tal, pero ese es un nombre incorrecto. ¿Por qué? Porque se encuentran en sistema nervioso central, más o menos a la altura del mesencéfalo. Entonces, los ganglios de la base realmente se llaman núcleos de la base. Otra diferencia un poco más fina en cuanto a la nomenclatura del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico es que las células que se encargan de producir la mielina, que ahorita vamos a ver qué es, en el sistema nervioso central se llaman oligodendrocitos. Mientras que las células encargadas de producir la mielina de manera periférica se llaman células de Schwann. Y si les dicen que no digan epónimos, pues se llaman neuroleiomiocitos. Pero nadie les dice así, todo el mundo los conoce como células de Schwann. ¿Ok? Entonces ese es el sistema nervioso central, esencialmente. El sistema nervioso periférico está formado por dos conjuntos de estructuras, igual que el central. Está formado por los nervios craneales, que como ya deben de saber son 12. Son 12 pares, para ser exacto. Y aparte los nervios espinales, que son los que surgen de la médula espinal. Y son 31, como ya vimos. Vamos primero con los nervios craneales, que también los van a encontrar como pares craneales en la literatura, sobre todo española. Los nervios craneales, como les comentaba, son 12 pares. Entonces, cada uno igual está enumerado con números romanos y va del 1 al 6 y del 7 al 12. No sé si alguien quiera participar para irlos diciendo en orden. Ah, ok. Elaborador, ok. Efectivamente, el primero es el olfatorio. Bueno, olfactorio. Oh, vaya, Ale, los está poniendo todos. Ok, entonces me le voy a adelantar un poquito. El segundo es el óptico. El tercero es el oculomotor. El 4 es el troclear o patético. El 5 es el trigémino. El 6 es el abducens. 7 es facial. 8 es vestíbulo coclear. 9 es glosofaringeo. 10 es vago. 11 es espinal o también se le llama accesorio. Y el 12 es el hipogloso. ¿Ok? Sí es extremadamente importante que se sepan los nervios craneales porque pues, es una parte integral de la exploración neurológica. Aquí nada más hay una estudiante de segundo año, entonces deciré, pues es muy importante que te lo sepas y que los trates de repasar. Yo creo que las demás que ya son un poquito más grandes ya se lo saben a fuerza de práctica, pero vamos a hacer un repaso rápido de cuáles son las funciones de cada uno de estos, así de volada. Nada más antes de empezar, es importante aclarar que cada nervio craneal puede tener una de tres funciones. Puede ser un nervio motor, un nervio sensitivo, ya sea especial o propiamente somatosensitivo,
y también puede ser parasimpático, que lo vamos a ver esto más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, el primer nervio, que es el olfatorio, como bien nos indica su nombre, pues lo único que se dedica a hacer este nervio es transmitir los estímulos nerviosos devenidos del epitelio olfatorio. Entonces se encarga de transmitir el olor, básicamente. Esa es su única función y rara vez se evalúa en la clínica. A menos que el paciente venga por anosmia o hiposmia, que son alteraciones del olfato. Esto en general no se va a evaluar. Vamos ahora con el 2, que es el óptico. El óptico es un nervio muy bonito porque es el que nos permite ver. Y es esencial porque a partir de las células de la retina, específicamente las células ganglionares, es que se forma este nervio y entonces pues es a partir de células especializadas de la retina. Pero su función esencial es permitir ver, ¿de acuerdo? El nervio óptico eventualmente entra en la vía óptica y a través de la vía óptica acaba llegando a la corteza occipital para la interpretación de estímulos visuales, ¿ok? Hay varias formas de evaluar el nervio óptico. Se puede evaluar mediante las pruebas de agudeza visual, se puede evaluar mediante las pruebas de entrada en el campo periférico, etcétera, etcétera, ¿ok? El tercero es el oculomotor, y el oculomotor ya es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque el oculomotor tiene dos funciones. Tiene una función motora y tiene una función parasimpática. En su calidad parasimpática, el oculomotor lo que hace es que inerva al músculo esfínter de la pupila. ¿Y eso qué significa? Que el nervio oculomotor es el responsable de que la pupila se haga chiquita en respuesta a la luz. ¿Alguien sabe cómo se llama ese fenómeno? Miosis, exactamente, Ale. Porque acuérdense que lo contrario es la midriasis, que es cuando la pupila se dilata, sobre todo en condiciones de oscuridad, ¿no? Que nos dejen. Sí, yo estoy de acuerdo, Jimena. La verdad, se está apañando todas las respuestas. Y la parte motora está representada por varios de los músculos extraoculares. El movimiento del ojo es extremadamente complejo y está representado por varias series de músculos que inervan directamente al globo ocular. El nervio oculomotor inerva la mayoría, incluyendo el recto superior, el recto inferior, no, el oblicuo inferior. ¿Y alguien sabe cuál es el último que inerva? Bueno, también inerva al levantador del párpado superior. Ok. ¿Alguien sabe cuál es el último recto al que inerva el oculomotor? El esfínter de la pupila, ¿no? Pero sí. Sí, pero el esfínter de la pupila es en la parte parasimpática, mediante la liberación de muscarina. A nivel como ¿Un de músculo control, ciliar? sí, también. Estoy El perdida músculo entonces. ciliar, sobre todo en el contexto del reflejo de acomodación. Pero a nivel de los músculos extraoculares, ¿te acuerdas cuál es, Jimena? O sea, es un recto, pero ¿te acuerdas si es el lateral o el medial? Ah, el medial. Creí que ya estaban todos Exactamente, los rectos. exactamente, exactamente. Y ahorita vamos a ver por qué eso es importante. Entonces, el nervio oculomotor nos permite que el ojo se vaya hacia arriba, se vaya hacia abajo, pero también, dependiendo del ojo, que se vaya hacia adentro, ¿de acuerdo? O sea, se vaya hacia medial. Y también nos permite hacer un movimiento medio complejo con el oblicuo inferior, que es una torsión, ¿de acuerdo? Del globo ocular.
Y el levantador del párpado superior es el que permite también que no tengamos tosis. La tosis es la caída del párpado. Y entonces cuando un paciente tiene tosis, siempre se debe descartar daño al oculomotor. ¿De acuerdo? Sobre todo, por ejemplo, en un paciente que tiene diabetes. Porque estos pacientes muchas veces tienen afección o una neuropatía, que es una enfermedad del nervio periférico, y entonces esto resulta en una alteración de la inervación. ¿De acuerdo? Entonces el oculomotor, como ven, es bastante complejo. Tiene una división motora que inerva todos estos músculos extraoculares y tiene una división parasimpática por la cual, como ya nos comentó Jimena, inerva al esfínter de la pupila, pero también al ciliar, que es el que lleva a cabo el reflejo de acomodación a nivel del cristalino, ¿no? Entonces ese es el oculomotor y justamente tiene un nombre muy ad hoc porque pues, se encarga de inervar los músculos que llevan a la motricidad del globo ocular, ¿no? El 4 es muy sencillo. El 4 se llama troclear y solo inerva a un músculo. Solo tiene una función, es motor y solo inerva a un músculo, el oblicuo superior. Este también es del ojo y el oblicuo superior lo que hace, este también se llama patético. Y a mí la verdad es que me parece un nombre muy feo, pero a mí me gusta mucho porque me ayudó a aprenderme la función. Y es que no sé si han llegado a ver alguna pintura religiosa, sobre todo en la que aparece la Virgen María, cuando Jesucristo murió, o sea, cuando lo crucifican y lo bajan de la cruz, muchas veces hay una mirada que se le conoce como patética, y es cuando la Virgen mira al cielo como pidiendo piedad o clemencia, ¿no? Y es como esta mirada como de ojitos viendo al cielo, pero como rotados hacia adentro. Esta mirada se conoce como mirada patética, y entonces, con base en esto, le pusieron primeramente a este nervio patético, porque es el que permite que se haga este movimiento del ojo que da lugar a la mirada patética, ¿ok? Entonces, ese es uno muy sencillo, nada más se encarga de eso. El trigémino es otro que es complicado. El trigémino tiene una función motora, pero sobre todo tiene una función sensitiva. Y recordemos que el trigémino se llama así porque tiene 3 raíces. Tiene B1, B2 y B3. Entonces, en la porción motora, esencialmente el trigémino se encarga de inervar los músculos de la masticación, que son los maceteros y los pterigoideos. ¿Cómo pueden evaluar esta parte del trigémino? Ustedes le pueden pedir al paciente que mueva la mandíbula hacia adelante, ahí, como haciendo prognatismo forzado, pero también a los lados. O sea, ustedes le pueden poner la mano o el puño en la barbilla o en el mentón, bueno, en la mandíbula al paciente, y le pueden pedir que con la sola fuerza de la mandíbula, sin mover el cuello, los empuje. Si el paciente puede hacer este movimiento, significa que tiene una inervación motora adecuada por parte del trigémino. Y en general, esta inervación es dada por la rama 3, que es B3. La inervación sensitiva es un poquito más compleja y algo que quiero que les quede muy claro desde ya es que el trigémino se encarga de inervar la cara de manera sensitiva, ¿ok? No de manera motora, de manera sensitiva. Y es algo muy interesante porque, y les debí de haber traído una imagen para que fuera más clara, porque con mi esquema no se va a notar, pero tiene aquí su pelito. Entonces, el trigémino, como ya habíamos dicho, tiene 3 raíces. Tiene B1, que sale justo por arriba de la órbita. Tiene B2, que sale justo por arriba del labio a nivel de la maxila. Y tiene B3, que sale justamente a nivel de la mandíbula. ¿De acuerdo? B1 inerva desde el vértex, o sea, desde la parte anterior del cráneo, desde aquí, o sea, acuérdense que el vértex es el punto más alto del cuerpo, entonces inerva desde esa parte hacia o hasta la parte superior de la nariz, incluyendo los ojos, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque hay que considerar que el trigémino también inerva la córnea, que es la parte más externa del ojo y es extremadamente sensible.
Realmente por densidad de inervación, la córnea es la porción más sensible de todo el cuerpo, más incluso que los órganos genitales. Entonces esto está representado por B1, incluyendo toda esta parte. B2 esencialmente es la maxila y los pómulos. Y B3 es la mandíbula y el mentón. Y si se fijan, tiene una correspondencia anatómica, porque justamente estos se ubican a nivel de la mandíbula. Entonces, por eso es B3, ¿de acuerdo? Entonces, el trigémino tiene estos dos componentes. Tiene un componente motor, que está representado por los músculos de la masticación, y tiene un componente sensitivo, que está representado por la inervación de la cara, ¿de acuerdo? Hago mucho énfasis en cara y no cráneo, porque la parte posterior de la cabeza la inerva una raíz nerviosa, no la inerva el trigémino, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un nervio tiene más de una función, o sea, tiene una función, por ejemplo, motor y sensitiva, o motor y parasimpática, o lo que ustedes quieran, cualquier combinación que se les ocurra, tienen que evaluar todas las funciones, no se pueden quedar solo con la motora o la sensitiva. Y a la mayoría de la gente se le olvida evaluar la función parasimpática, ¿de acuerdo? Entonces, tómenlo muy en cuenta. Vamos con el 6. El 6 también es un nervio muy sencillo. Es el abducens. Y este solo inerva a un solo músculo, igual, al recto lateral. ¿Alguien sabe por qué se llama abducens? ¿Por el movimiento de abducción del ojo? Exactamente. Exactamente. Lo que hace el abducens, como bien indica su nombre, es que abduce al globo ocular. ¿Esto qué quiere decir? Acuérdense, abducir significa abrir, es decir, alejarse de la línea media del cuerpo. Y aducir significa cerrar, o sea, acercarse a la línea media. Entonces se llama abducens porque lo que hace es que abduce el globo ocular, ¿de acuerdo? Y entonces, si se fija, vean lo complicado que es el movimiento del ojo, que hay 3 nervios craneales dedicados a modular los músculos que se encargan de su movimiento. Tenemos al oculomotor, tenemos al troclear o patético y tenemos al abducens. ¿Ok? Y entre esos 3 se reparten todos los músculos extraoculares, ¿de acuerdo? Vamos ahora con el facial, que también es uno, yo diría que es el más complejo realmente. El facial, que es el 7, tiene una división motora, tiene una división sensitiva especial y tiene una división parasimpática. A nivel motor, ¿saben qué inerva el facial? Está fácil. La frente, los orbiculares. Y más de manera conjunta, Majo. Ah, de la cara, los músculos. Exacto, los músculos de la expresión facial, ¿no? Todos los inerva el facial por medio de sus 5 ramas o 5 raíces. Que son de 7.1 a 7.5. ¿De acuerdo? Esa es como la función más conocida del facial y en general es la que todo el mundo explora, ¿no? Así como de, y ahora infle los cachetes, y frunce el ceño, y abra fuerte los ojos, y ahora cierre fuerte los ojos, y ahora haga como cara de sorprendida, ¿no? Todas, levante las cejas, todas estas como que movimientos que hacen que se estimulen los músculos de la expresión facial, todos esos nos sirven para evaluar el facial. Es muy importante realizar esta evaluación porque acuérdense que el facial puede ser víctima de algo muy complejo, que es la parálisis facial. La parálisis facial puede ser periférica, cuando es la mitad de la cara, o central, cuando es solo una cuarta parte, que es siempre la parte inferior de la cara. En general, la parálisis facial periférica es consecuencia
o lo que se cree, se asume que la mayoría de los casos de parálisis periférica son consecuencia de una infección por herpes. Ya sea el 1 o el 2. Generalmente es el 1, pero ahorita ya la distribución no es tan clara. Y la parálisis facial central generalmente es por un EBC, que es un evento vascular cerebral, es decir, un infarto, una hemorragia, lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que ustedes evalúen el componente motor del facial, sobre todo cuando hay una alteración franca, porque seguro han visto los anuncios estos de detección temprana de accidente cerebrovascular, que es, por ejemplo, que el paciente empiece a arrastrar las palabras, que el paciente como que se le caiga a un lado de la cara, ¿no? Que el paciente no pueda mover la mitad de su cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el facial también se ve comprometido en este sentido. Tenemos una... y no solamente eso, ¿alguien sabe qué otro músculo inerva el facial? ¿El nervio facial? Inerva a un músculo, y ahí se me olvidó decírselos en el trigémino, discúlpenme, que se llama estapedio. Junto con el trigémino, que es el 5, el trigémino inerva al tensor del tímpano. Y estos dos, el estapedio y el tensor del tímpano, su función es proteger al oído de ruidos muy fuertes. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el sistema auditivo, ¿de acuerdo? Pero quédense con ello en mente. Es como estas cosas que todo el mundo deja de lado, pero incluso un paciente con alguna paresia o alguna alteración del facial les puede decir que le molestan mucho los ruidos, ¿no? Esa sería una manifestación muy infrecuente, pero que sí puede llegar a pasar. Ahora, la sensitiva especial, ¿alguien sabe cuál es? O sea, con sensitiva especial me refiero a que se encarga de uno de los sentidos. Ya sea, pues tacto no, ya sea olfacción, audición, Los 2/3 de la gusto. lengua, ¿no? Exactamente. Inerva los 2/3 anteriores de la lengua, de manera gustativa. Es decir, es el que se encarga de transmitir la información acerca de los sabores de los 2/3 anteriores de la lengua. Y a nivel parasimpático, el facial se encarga del lagrimeo y también de la salivación. Para que vean lo complicado que es este nervio. A mí la verdad es que es el que más me gusta, pero es el más difícil de todos, ¿no? Es el que más funciones tiene y es o sea, está distribuido a lo largo de toda la cara. Bueno, realmente el que más chamba hace es el vago, irónicamente, pero el facial también tiene muchas funciones muy interesantes. Algo que es interesante y que nos permite integrar dos cuestiones, por ejemplo, es el reflejo corneal. ¿Alguien sabe en qué consiste este reflejo? Estoy casi ¿Es el seguro de de... cerrar el ojo cuando sientes que un objeto está muy cerca de lastimar la córnea? Exactamente, Majo, exactamente. Entonces, a partir de lo que acabamos de ver, el reflejo corneal es cuando el ojo se cierra en respuesta a una irritación corneal, ¿no? Pero si se fijan, este es un circuito en el que intervienen dos nervios craneales. Interviene el trigémino, que habíamos dicho que qué hace a nivel de la córnea. Pues que es la porción más sensible del cuerpo y por eso se evalúa ahí lo sensitivo. Pero el trigémino inerva sensitivamente la córnea, ¿no? Es lo que habíamos dicho. Entonces, el trigémino es el responsable de sentir la molestia. Y luego tenemos el facial, que acuérdense que hace dos cosas. Inerva los músculos orbiculares, como bien nos dijo Majo, que son los más externos y los que nos hacen como que cerremos fuerte los ojos, pero también hace el reflejo del lagrimeo.
Entonces, el trigémino es el que le dice al facial que hay algo que está entrando en el ojo. Y cuando algo les entra al ojo, ¿qué es lo primero que pasa? Sí, lo cierran, pero aparte, ¿qué hace el ojo luego? Llorar. Exactamente, ¿no? Llora. Entonces, este es un ejemplo de un circuito o de un bucle de retroalimentación que se establece entre dos nervios craneales, que realmente no es lo más frecuente y por eso es muy interesante. Muy bien. Vamos ahora con el 8. El 8 también es complejo, pero bueno, el 8 es tan complejo que requiere su propia clase, ¿no? Y, pues, realmente requiere dos clases. El 8 es el vestíbulo coclear. Y entonces, como bien indica su nombre, está formado por dos componentes. El componente vestibular, que se encarga del equilibrio, y el componente coclear, que es el que se encarga de la audición. ¿Por qué estos dos van juntos? Pues porque los dos se ubican en el oído interno, para ser precisos. Esto le vamos a dedicar una clase, entonces no me voy a detener mucho. Nada más quédense con ello, con que el vestíbulo coclear integra el sistema vestibular, que es de equilibrio, y el sistema coclear, que es la audición. El glosofaringio, que para mi gusto es el al que menos le hacen caso porque como que no hace nada particularmente interesante, realmente sí es interesante. Y el glosofaringio tiene una función, tiene tres funciones en realidad. Tiene una función motora, tiene una función sensitiva especial y tiene una función parasimpática. A nivel motor, el glosofaringio inerva buena parte de la musculatura faríngea y también es responsable del reflejo nauseoso, es decir, de las arcadas. Y con esto colabora con el vago, ¿de acuerdo? También inerva a un músculo ahí abandonado de la mano de Dios que se llama estilofaringio, que también está en la faringe. Sensitivo especial, pues se encarga del tercio posterior de la lengua, porque ya vimos que el facial se encarga de los dos tercios anteriores. Y aparte, yo no sé si ustedes lo sabían, pero también hay papilas gustativas en la parte más anterior o más proximal de la faringe y también en el paladar duro y en el paladar blando. Todas estas papilas están bajo el control del glosofaringio junto con el vago en parte. Papilas palatinas. Y finalmente, en lo parasimpático se encarga de la salivación. Específicamente, inerva a las glándulas submaxilares y submandibulares. Entonces, si un paciente tiene un problema de salivación, puede ser por el facial, puede ser por el glosofaringeo, o lo más probable, pues que tenga Sjögren, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Un grito. El vago, como les decía, está muy mal puesto su nombre porque es el nervio es el nervio craneal más activo de todos. Es el más cool de todos, junto con el facial. Pero es que el vago de verdad hace un buen de cosas. El vago tiene una función motora, tiene una función sensitiva especial y tiene una función netamente parasimpática. A nivel motor y sensitivo especial, realmente lo único que hace es coadyuva o ayuda o colabora con el glosofaringio. Entonces, ayuda a la deglución, también participa en el reflejo nauseoso y provee un poco de sensibilidad especial a ciertas papilas, sobre todo faríngeas, y algunas palatinas. A nivel parasimpático, el vago hace todo lo que ustedes se puedan imaginar. O sea, el vago es una cosa impresionante. Ahí les va. Inerva al corazón, a los pulmones y a todo el tracto gastrointestinal hasta los 2/3 anteriores del colon. O sea, inerva prácticamente todas las vísceras de manera parasimpática, ¿ok? El
Bueno, y obviamente esto también incluye riñones, páncreas, que realmente tienen una inervación mucho más simpática que parasimpática, pero bueno, el vago es importantísimo porque inerva esencialmente todas las vísceras, insisto, de manera parasimpática. Entonces, esto no nos vamos a detener ahorita porque es algo que vamos a ver a nivel del sistema nervioso autónomo, pero el vago es un rifado y es un nervio largo, 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 larguísimo. ¿Ok? Entonces, pues de vago no tiene nada, ¿no? Es con lo que quiero que se queden. El espinal, volvemos con nervios que son relativamente sencillos. El espinal o accesorio inerva esencialmente a dos músculos, el esternocleidomastoideo occipital, que es este que se ve aquí, como que se tensa y que todo el mundo conoce porque tiene un nombre muy complicado, y a los trapecios. Entonces, ¿cómo pueden? Y esto es nada más de manera motora, ¿ok? Es un nervio puramente motor. Entonces, el espinal, ¿cómo lo pueden evaluar? El esternocleidomastoideo va desde aquí atrás hasta aquí adelante, ¿de acuerdo? Entonces, su función, lo que hace esencialmente es permitir la rotación de la cabeza, ¿de acuerdo? O el giro de lado a lado, de izquierda a derecha. Entonces, algo que pueden hacer es que al paciente le pueden poner una mano en la cara y pedirle que gire o rote la cabeza contra la mano, asegurándose de que el movimiento sea con el cuello, ¿de acuerdo? Si notan una debilidad al momento de hacer ese movimiento es que el paciente puede, no necesariamente, pero puede tener una alteración a nivel del ECMO, o sea, del nervio espinal. Y los trapecios, pues ustedes saben que son estos músculos que se integran luego después de los suboccipitales del cuello. Y los trapecios lo que nos permiten es hacer este movimiento como de no sé, ¿no? De no tengo idea, no me molestes. Entonces, también le pueden pedir a un paciente que ustedes ponen sus manos sobre los hombros del paciente, o bueno, no sobre los hombros específicamente, sino sobre esta parte, y le piden que los levante, como que haga esto de no sé. Y si el paciente no lo puede hacer, eso sí es muy probable que se trate de una alteración del espinal. Y finalmente, el hipogloso. El hipogloso lo único que hace es inervar a los músculos de la lengua. Todos los músculos de la lengua, tanto los intrínsecos como los extrínsecos, están inervados por el hipogloso. Igual, solamente de manera motora, ¿ok? Este es puramente motor. Y esos son los nervios craneales, ¿ok? Como les había dicho, en la médula oblongada se encuentran los núcleos del 9, 10, 11 y 12. A nivel del puente se encuentran los del 5, 6, 7 y 8. A nivel del mesencéfalo se encuentra el del 3 y el 4. Y acuérdense que el 2 es el óptico, es decir, es el que permite la visión. Y el 1 es el olfatorio, entonces esos están por aparte, ¿de acuerdo? No encuentran su relevo en el tronco encefálico. Y finalmente, para acabar con el sistema nervioso periférico, tenemos las raíces espinales. Acuérdense que habíamos dicho que hay 31 raíces espinales. Hay 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y una coxígea, que es como medio de adorno, pero pues ahí está, ¿no? Algo muy interesante es que, como les comentaba, por el asta dorsal llegan las aferencias y por el asta ventral salen las eferencias. Entonces, si ustedes amplían nuestro dibujo que acabamos de hacer de la médula espinal, ustedes también pueden anotar por dónde entran los nervios. Y los nervios hacen una cosa muy interesante. Las aferencias, pues como van a llegar hacia atrás, o sea, hacia el asta dorsal, entran por atrás. Y hacen sinapsis aquí o suben. Eso lo vamos a ver después. Entonces, estas son aferencias. Y estas son, luego puede haber una respuesta aquí motora y entonces se libera una eferencia.
No, ya. Discúlpenme, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Perfecto. Ok, entonces, como les decía, se está grabando, déjenme ver. Ok, sí se está grabando. Perfecto. Entonces, como les decía, las aferencias entran hacia el asta dorsal y las eferencias salen por el asta ventral. Y justamente este es como el patrón de movimiento. La aferencia entra, entra por aquí, hace sinapsis o se sigue, y luego la eferencia sale por aquí mismo. Estos puntos de entrada que ustedes ven aquí y de salida respectivamente, aquí y aquí, eso y luego posteriormente lo que se ve aquí, sobre todo del trayecto de la eferencia, que es lo que sale, eso es un nervio espinal. Y si se fijan, se acaban juntando aquí. Entonces, un nervio espinal puede tener, o sea, en algún momento se junta, pero tiene un componente sensitivo, que es la aferencia, y tiene un componente motor. Todos los nervios espinales tienen. Hola, chicas, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos. No, pues quién sabe qué está pasando con mi luz. Está terrible. Entonces, bueno, vamos a seguir por aquí. No sé si todavía se está viendo la presentación. Sí. Perfecto. Entonces, como les comentaba, todos los nervios espinales o raíces espinales, que los van a encontrar de las dos formas en la bibliografía, tienen un componente sensitivo que trae información de la periferia hacia el sistema nervioso central, como veíamos antes, y un componente motor que es el que se encarga de inervar los músculos. Esencialmente todos o prácticamente todos los músculos, menos los inervados por los nervios faciales, están inervados por cada una de estas raíces espinales, ¿de acuerdo? Y esto está mucho más sencillo, si se fijan. No me voy a poner a discutir cada una de las raíces dorsales, pero esencialmente consideren algo muy importante, que es que un dermatoma es una región cutánea inervada por una sola raíz espinal y un miotoma es lo mismo, pero pues obviamente en el contexto de un músculo. Es un músculo o un grupo de músculos que está inervado, por una sola raíz dorsal. Por una raíz espinal, perdón. Los dermatomas los vamos a revisar en la clase de sistema sensitivo. Bueno, somatosensitivo. Entonces no se preocupen por eso. Pero esencialmente los dermatomas y los miotomas corresponden a cada una de las posibles raíces nerviosas, ¿de acuerdo? Acuérdense, hay 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y una coxígea, ¿no? Y ese es el sistema nervioso periférico. Finalmente, el sistema nervioso autónomo, que yo creo que es el que más me gusta, porque igual nadie le hace caso, pero es súper interesante. El sistema nervioso autónomo, como habíamos dicho, tiene dos grandes divisiones. Tiene el sistema nervioso simpático y tiene el sistema nervioso parasimpático, ¿de acuerdo? El sistema nervioso simpático tiene una representación toracolumbar. ¿Esto qué quiere decir?
que va de una serie de vértebras torácicas a una serie de vértebras lumbares. Específicamente va de T1 a L2, L3. Y el sistema nervioso parasimpático tiene una representación cráneo-sacra. ¿Eso qué quiere decir? Que está representado por los nervios craneales, como ya vimos, pero aparte está representada por las raíces nerviosas de S2 a S4, que forman un plexo particular que veremos en la siguiente clase, porque la siguiente clase es la de sistema nervioso autónomo, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema nervioso simpático es tóraco-lumbar y el sistema nervioso parasimpático es cráneo-sacro, ¿de acuerdo? Toracolumbar específicamente, ¿por qué? Porque a nivel de las raíces, bueno, de la médula espinal torácica, sobre todo, pero también parte de la lumbar, si volvemos a hacer nuestro cortecito clásico, vamos a ver que aquí hay una modificación. Este cachito que ustedes ven aquí, como este piquito, se le llama asta intermedia. Y esta asta intermedia es la que da los axones de los nervios simpáticos. Y a manera de repaso, nada más quiero ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan cuáles son los nervios craneales que tienen un componente parasimpático? Son 4. El oculomotor. El oculomotor, exactamente, que es el que se El encarga de la miosis, ¿no? vago. ¿Cuál otro? El vago, exacto, que es el que se encarga de, pues es prácticamente el parasimpático por excelencia. Glosofaringeo y facial. Perfecto. El glosofaringeo, salivación, y facial, lagrimeo, pero también salivación. Entonces, la mnemotecnia es 3, 7, 9 y 10. Eso es una mnemotecnia, pues no realmente, pero pues a ver si se lo aprenden. Igual, en algún momento a mí me dijeron que era lo mismo que los factores dependientes de vitamina K, pero eso no es cierto porque los factores dependientes de vitamina K son 2, 7, 9 y 10. Pero bueno, entonces ese es el sistema nervioso autónomo, lo vamos a ver así como que muy por encimita porque, insisto, hay una clase dedicada solo a ella, es la próxima, y vamos a ver que es un sistema extremadamente importante. La médula espinal ya la hice, el encéfalo ya la hice, perfecto. Muy bien, aquí vamos a tomar un descansito de 8 minutos, o sea, para regresar 7:20, y finalmente ya vamos a ver la parte funcional, que es el potencial de acción, que es, pues, diría yo que en términos fisiológicos lo más importante, ¿de acuerdo? No sé si hasta ahorita tienen alguna duda. No. Todo Gracias. bien. Ok, gracias, Raúl. Muy bien, bueno, entonces regresamos 7:20 y ya vemos rápido potencial de acción.
Listo. Vamos a seguir. Vamos a ver quizás uno de los temas más interesantes y pues no necesariamente complejos, pero como que la gente lo tiende a conceptualizar como algo muy complejo y realmente no es así. Simplemente es cuestión de entenderlo y a partir de lo que hemos visto en las clases anteriores, les prometo que va a ser muy fácil entender lo que es el potencial de acción. Entonces, primero que nada, el potencial de acción es muy importante que ustedes sepan que es un fenómeno que permite la activación de una célula excitable. Y digo célula excitable porque la mayoría de la gente cree que el potencial de acción solamente ocurre en las neuronas, porque son como el prototipo de célula excitable, ¿no? O sea, el potencial de acción se produce en una neurona y entonces se propaga a través de todas las neuronas y de esta manera las neuronas se comunican. Pero vamos a ver a lo largo del curso que realmente hay muchas células que tienen una capacidad de excitabilidad y por lo tanto de activación eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, no quiero que se queden con la idea de que solamente ocurre en las neuronas. El prototipo, insisto, de estudio es la neurona, porque es la célula en la que primeramente se describió, pero luego lo empezaron a extrapolar a corazón, incluso a páncreas, a músculo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, la clase pasada, que fue la de fisiología muscular, quedó un poco en el aire. ¿Cuál era el estímulo que realmente daba la pauta para la contracción muscular? Porque hablamos de que el calcio es el responsable, pero realmente la liberación de calcio es dependiente de sodio y nunca dijimos de dónde venía ese sodio, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a averiguar. Entonces un potencial de acción, como ya les comenté, es un fenómeno que da lugar a la activación, o más bien que es consecuencia de la activación de la célula, ¿de acuerdo? Y es un fenómeno que generalmente se denomina como todo o nada. ¿Esto qué quiere decir? Que ocurre o no ocurre. No hay un intermedio, no hay como de, bueno, pues más o menos como que se prendió, más o menos como que lo logró, no. O es todo o nada, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que el potencial de acción tiene pues varias fases que se modifican dependiendo del tipo de célula excitable del que estemos hablando. Esto específicamente es el potencial de acción de una neurona, porque pues ahorita estamos hablando del sistema nervioso central, entonces todo nuestro énfasis es en las neuronas, ¿no? Y esencialmente, el potencial de acción tiene tres fases. Tiene una fase en la que la célula, bueno, está en reposo la célula, esta empieza a aumentar ligeramente su potencial de membrana, es decir, se va volviendo positiva y eventualmente cruza una cosa que se llama umbral. Cuando cruza el umbral, el potencial de acción ocurre. Ese es el punto de todo esto. Si el estímulo no logra que la célula cruce el umbral para el potencial de acción, el potencial de acción no va a ocurrir, ¿de acuerdo? Y el umbral esencialmente es un punto, específicamente un voltaje, que la célula necesita alcanzar para iniciar el potencial de acción. A partir de esto, el potencial de acción se produce de manera súper rápida. Eventualmente hay una fase de meseta, como bien dice aquí, que es una fase como que en la que se estabiliza y eventualmente esto regresa al potencial basal, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, esta es la forma de un potencial de acción nervioso tradicional. ¿Qué representa cada una de estas? La curva ascendente, que en el esquema que ustedes ven aquí está en morado, representa la despolarización. Esto que está como en verdecito representa la meseta. Y en cuanto empieza a caer el potencial de acción o empieza a suprimirse, empieza esta fase que se llama hiperpolarización. ¿Qué implica cada uno de estos fenómenos? La despolarización implica el aumento del potencial de membrana de una célula. Que se acuerdan que siempre habíamos dicho, el potencial de membrana en reposo de una célula siempre es negativo, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso?
¿Por qué? Porque hay una abundancia de proteínas, de fosfatos, de DNA dentro de la célula que hace que con respecto al exterior esta sea negativa. ¿De acuerdo? Entonces una despolarización implica un aumento, es decir, una ganancia de positividad en el interior de la célula. Una hiperpolarización es lo contrario. Una hiperpolarización es la disminución del potencial de membrana. ¿De acuerdo? Entonces, es como lo contrario, porque uno pensaría, bueno, hiper es como de mucho y entonces se va hacia positivo. Y des es como de negativo y entonces se va hacia negativo, pero es al revés. La despolarización es hacia positivo y la hiperpolarización es hacia negativo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Y ahorita vamos a ver qué pasa en cada una de estas, o sea, por qué se da cada uno de estos fenómenos de despolarización e hiperpolarización. Y sobre todo, o sea, ¿por qué el umbral es tan determinante? Como les decía, hay una variedad muy importante de células excitables. Tenemos todos los tipos de músculo, como veíamos la clase anterior, incluyendo el esquelético, el cardíaco y el liso. Tenemos las neuronas, por supuesto, pero también tenemos las células pilosas que se expresan en el oído interno. Tenemos los fotorreceptores de la retina y también las células beta del páncreas, que aunque no lo crean, también son excitables y estas permiten la liberación de insulina. Eso lo vamos a ver hasta el último módulo, que es el de fisiología endocrina, ¿de acuerdo? Todas estas células excitables llevan a cabo alguna actividad a partir de un potencial de acción, ¿ok? Eso significa que sean excitables. Y ahora hay otro concepto que se llama periodo refractario. Entonces, si ustedes inducen un potencial de acción en una célula, no pueden esperar que la célula vuelva a desencadenar otro potencial de acción luego, ¿ok? Porque el potencial de acción es un fenómeno que consume una cantidad de energía muy importante, ¿de acuerdo? O sea, es un fenómeno muy cansado para la célula. Entonces, la célula entra en algo que se llama periodo refractario. Hay dos tipos de periodo refractario, el absoluto y el relativo. El absoluto, como bien dice este recuadro del esquema del borón, es cuando pase lo que pase, no hay forma de que esa célula se vuelva a despolarizar o que alcance su potencial de acción. Porque hay otra cosa que es importante, la gente cree que despolarización y potencial de acción es lo mismo, y eso tampoco es cierto. Puede haber una despolarización sin que haya un potencial de acción. Eso sí, no puede haber un potencial de acción sin que haya una despolarización. No hay forma de que haya otro potencial de acción. Y en el periodo refractario relativo, justamente se llama relativo porque la célula sigue cansada, pero si la convences, te dice, órale, va, me echo otro round. ¿Ok? Usen la analogía que ustedes quieran. Pero esencialmente es, si hay un estímulo más fuerte que el primero que dio lugar al primer potencial de acción, esto puede desencadenar un potencial de acción subsecuente. Luego, o sea, sí, casi en cuanto acaba, vuelve a empezar, ¿de acuerdo? Entonces esa es la diferencia. En el periodo refractario absoluto no hay forma de volver a estimular esa célula y en el periodo refractario relativo ustedes tienen que meter un estímulo más fuerte para llevar a cabo otro potencial de acción, ¿de acuerdo? Y esto esencialmente se debe a cómo funcionan los canales. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, como bien dice aquí, el cono axónico es el responsable de iniciar el potencial de acción. Esta es una micrografía de una microscopía electrónica de transmisión y entonces lo que nosotros estamos viendo aquí es la neurona. Este es el soma con su núcleo muy grande y todo esto que hay alrededor, que se podría considerar el espacio extracelular, recibe un nombre especial en el sistema nervioso central que se llama neurópilo. Y el neurópilo tiene una serie de características muy interesantes que no nos compete discutir, pero esencialmente es lo que permite que la célula se mantenga con cierta capacidad de activarse eléctricamente, ¿de acuerdo? Y lo que está señalando aquí, estas flechitas rojas, es el cono axónico. Entonces este es el soma y si nosotros nos seguimos por acá, eventualmente se va a hacer el axón.
Acuérdense que una neurona tiene el soma, que es su cuerpo, pero también tiene un axón, que es una prolongación larga que le permite comunicarse con otras neuronas. ¿De acuerdo? Y justo en la transición entre el soma y el axón está el cono axónico. ¿Por qué decimos que el cono axónico es el responsable de iniciar el potencial de acción? Pues porque tiene varias características importantes. Por ejemplo, una de ellas es que tiene un montón de mitocondrias. Pero realmente, ¿qué es lo importante? O sea, ¿por qué se inicia un potencial de acción? El potencial de acción depende de que se activen unos canales de sodio dependientes de voltaje. Hay muchas isoformas de estos canales, pero esencialmente el hecho de que se activen implica o depende de que haya una despolarización, es decir, un aumento en el potencial de membrana. Hay muchísimos canales de sodio dependientes de voltaje en esta zona, en este cono axónico. ¿Ok? La densidad de estos canales es la mayor que de toda la neurona, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense que este canal de sodio dependiente de voltaje necesita que la célula llegue a menos 30 milivolts para activarse. ¿Ok? O sea, necesita pasar de menos 70, que es el potencial de membrana en reposo, hasta menos 30. Es decir, tiene que ganar 40 milivolts de carga positiva. ¿De acuerdo? Esto puede llevarse a cabo por la entrada de sodio por acá, la entrada de sodio por acá, la entrada de sodio por acá, de calcio, etcétera, 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 ¿no? Hay una variedad de mecanismos que lo pueden permitir. El punto es que si la célula alcanza esta positividad que nosotros vemos aquí, se dice que cruza el umbral. Entonces, el umbral no es otra cosa más que el punto de voltaje a partir del cual se activan los canales de sodio dependientes de voltaje. En el momento en que la célula cruza esa marca, todos esos canales de sodio de la membrana de la célula en el cono axónico se van a abrir al mismo tiempo. Y entonces esto va a permitir una entrada masiva, o sea, gigantesca de sodio. Y acuérdense que el sodio tiene carga positiva. Y es por eso que así se ve el potencial de acción, regresándonos a la morfología. Empieza con una pancita positiva lenta, que es esta, y esto es la entrada de sodio, o de cualquier otro catión, también podría ser calcio. Y en cuanto cruza este umbral, que es el punto a partir del cual se activan los NAV, que son los canales de sodio dependientes de voltaje, el aumento en el potencial de membrana es casi inmediato. O sea, tarda una fracción de una milésima de millonésima de segundo, ¿de acuerdo? O sea, esto es rapidísimo. Y justamente esta pendiente inicial, que es súper pronunciada, es causada por la activación de los NAV y por la entrada masiva de sodio. Y esto se debe a la apertura de estos canales a nivel del cono axónico. ¿De acuerdo? Eventualmente, el potencial de acción tiene que cesar. ¿De acuerdo? Y esto se logra mediante una hiperpolarización. Es decir, mediante la disminución del potencial de membrana. ¿De acuerdo? ¿Cómo creen o cuál mecanismo creen que pueda intervenir en la hiperpolarización? A nivel molecular o celular o como le quieran llamar. O sea, ¿qué necesitarían hacer para disminuir el potencial de membrana? Para volverlo a ser negativo. Justo sacar cargas positivas a través del potasio. Exactamente, exactamente. Entonces, efectivamente, en esta fase de meseta empieza a haber una salida pasiva de cargas de sodio, ¿no? Porque el sodio, acuérdense que puede salir a través de ciertos canales. Esto también puede ser a través del potasio, o sea, el potasio, acuérdense que sale pasivamente de la célula. Y eventualmente llega un punto en el que al revés, cuando alcanzamos esta parte, se van a abrir ahora canales canales de potasio voltaje dependientes. Y de estos hay un montón de canales de potasio voltaje dependientes. Pero esencialmente cuando estos se abren, acuérdense qué quería hacer el potasio. ¿Quiere salir o entrar de la célula?
Salir. Exactamente, entonces el potasio sale y eso resulta en una disminución del potencial de membrana. Muy abrupta también, ¿no? Todo esto es por la salida de potasio. Y eventualmente llega a esta parte que es como una fase anterior al punto de recuperación o a la llegada del potencial de membrana en reposo. Esto está dado por la sodio-potasio ATPasa. ¿Ok? O sea, esta disminución inicial está dado por la sodio-potasio ATPasa, porque acuérdense que la sodio-potasio ATPasa genera una carga neta negativa dentro de la célula. ¿Por qué? Porque acuérdense, saca 3 sodios, pero solo mete 2 potasios. Entonces la carga negativa que genera es de -1 y por lo tanto genera esta espiga inicial negativa. Eventualmente, cuando cuando se vuelve todo a la normalidad, la célula regresa a su potencial de membrana, pero esencialmente esos son los 3 mecanismos que llevan a la morfología particular del potencial de acción en las células nerviosas. Entonces, primero es la entrada de sodio, luego es la salida de potasio y luego es la sodio-potasio ATPasa equilibrando las concentraciones. ¿De acuerdo? Ahora, algo muy importante es que yo les había hablado de unas células que se llaman oligodendrocitos en el sistema nervioso central, pero también células de Schwann en el sistema nervioso periférico, que se encargan de producir algo que se llama mielina. La mielina es un polímero muy complejo, es un polímero biológico muy complejo que está formado por una variedad de compuestos, pero esencialmente está formado por unas moléculas glucolipídicas muy complejas que se llaman gangliósidos. Hay muchos tipos de gangliósidos, pero esencialmente los gangliósidos lo que hacen es que como son glucolipídicas, o sea, tienen un componente lipídico, lo que hacen es que actúan como un aislante, ¿de acuerdo? Seguramente han visto los cables en su casa que están recubiertos por hule. Ese hule lo que hace es que evita la pérdida eléctrica y contiene la información dentro del cable, porque acuérdense que el cable lo que hace es que nada más conduce electrones pues en forma de electricidad. Aquí es exactamente lo mismo, nada más que es algo biológico. Lo que hacen los gangliósidos es que recubren, o sea, forman la vaina de mielina y lo que hace la vaina de mielina es que recubre la parte más externa del axón y de esta manera hace 2 cosas. Acelera la transmisión del estímulo nervioso y aparte evita la pérdida de información. Algo muy interesante es que la mielina tiene una conformación particular y no está distribuida a lo largo de todo el axón, sino que tiene como puntos de interrupción, que son estos que se ven aquí. A estos puntos de interrupción se les llaman nodos de Rambier. Y estos son los responsables de un fenómeno que se llama conducción saltatoria. Es decir, que el potencial de acción realmente como que no va de manera plana, sino que va casi como lo describe el nombre, va saltando de un nodo de Rambier a otro. ¿Por qué se dice que la conducción es así? Porque realmente el único punto del axón en el que hay un intercambio de información real es en el nodo de Rambier. Y en el nodo de Rambier también hay un montón de estos canales de sodio, voltaje dependientes. Entonces, el nodo de Rambier lo que permite es que como que se regenere y se potencie la transmisión del impulso. O sea, digamos que en cada nodo de Rambier se revigoriza el potencial de acción. Porque llega la positividad y entonces esto abre los canales de sodio y esto permite la entrada de cargas positivas. Y así se va, y así se va, y así se va, hasta llegar a donde tiene que llegar. ¿De acuerdo? Entonces la mielina es muy importante porque acelera la conducción y aparte evita la pérdida de la información. Tan importante es la mielina que hay una enfermedad asociada con la pérdida de la misma, que es la esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple, lo que pasa es que hay una alteración a nivel de la mielina del sistema nervioso central.
específicamente la producida por los oligodendrocitos. Entonces, lo que pasa aquí es que es una enfermedad autoinmune, lo que quiere decir que el sistema inmune ataca al propio cuerpo y entonces esto implica que hay autoanticuerpos, es decir, anticuerpos dirigidos contra antígenos expresados por el propio cuerpo, que en este caso reconocen a la vaina de mielina. Entonces, estos autoanticuerpos van lentamente deteriorando la vaina de mielina de tal manera que la conducción saltatoria se inhibe o se vuelve deficiente. Y entonces se empieza a retrasar o a ralentizar la conducción nerviosa, pero aparte se empieza a perder información. Y justamente como aquí dice, esto resulta en problemas cognitivos, sensitivos y motores. La fisiopatología entonces es esa, la degradación de la vaina de mielina y la pérdida de la comunicación interneuronal. Para que vean lo importante que es la mielina. Ok, esta ya es la última parte de la clase y me voy rápido, porque es justamente, o sea, ¿para qué queremos un potencial de acción? Pues para que haya una sinapsis. ¿Y qué es una sinapsis? Es una interacción a través de la cual señales o potenciales de acción son transmitidos de una estructura presináptica a una postsináptica. ¿De acuerdo? Hay varios tipos de sinapsis. Aquí lo tengo. Hay sinapsis axodendríticas en las cuales el axón de una neurona interactúa con la dendrita de otra. Hay sinapsis axoaxónicas en las que dos axones se comunican entre sí. Hay sinapsis axosomáticas, es decir, en la que el axón se comunica con el soma directamente. Y hay sinapsis axodendrosomáticas, en las que son como las más tradicionales, en las que una sinapsis se comunica con otra sinapsis. Este es un esquema muy bonito, pero es un poco abrumador. Pero esencialmente la sinapsis es el medio de comunicación que existe entre las neuronas. Imagínense que la sinapsis es esencialmente el aire a través del cual nos comunicamos. Ustedes saben que en el espacio pues no hay sonido porque no hay aire que conduzca las ondas sonoras. Pues aquí es lo mismo, si no hay sinapsis, las neuronas no se pueden comunicar entre sí, ¿de acuerdo? Es un medio de comunicación. Y entonces, como bien decía la definición, hay una terminal presináptica, es decir, la que interviene, o sea, la que genera como tal el estímulo o el potencial de acción. Y hay una neurona o terminal postsináptica, que es la que recibe el potencial de acción y lo regenera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel de la sinapsis? ¿Por qué nos interesa que haya un potencial de acción y que llegue a esta sinapsis? ¿De acuerdo? Entonces, el potencial de acción viene por acá, ¿están ustedes de acuerdo? Y el potencial de acción esencialmente es una ola de sodio. Es decir, es una ola de positividad. Cuando llega a la terminal presináptica, esta ola de positividad choca e interactúa con canales de calcio voltaje dependientes. Aquí acuérdense que todo lo nervioso es voltaje dependiente. Entonces aquí interactúa con unos canales de calcio voltaje dependientes, que son estos de acá. Estos solo se van a activar si el potencial de membrana es positivo, ¿de acuerdo? Independientemente de cuál sea su valor. Entonces, estos canales de calcio se activan frente a un potencial de acción, claro, ¿no? Porque esto, o sea, el potencial de acción, acuérdense que implica que hay positividad. Entonces, estos canales se activan y acuérdense, el calcio quiere entrar o salir de la célula. Quiere entrar a la célula. Exacto. Entonces, el calcio, una vez que le dan chance, cuando estos canales se abren, entra a la célula y el influjo de calcio, como lo vamos a ver más adelante, es lo que permite que estas vesículas que hay aquí se fusionen con la membrana y se liberen al espacio sináptico. Estas vesículas están llenas de neurotransmisores. Y si el espacio sináptico es el aire,
los neurotransmisores son las palabras que utilizan las neuronas para comunicarse entre sí. Un neurotransmisor no es más que una sustancia química, una molécula, lo que ustedes quieran, que pasa de una terminal presináptica a una terminal posináptica y ejerce un efecto sobre la terminal posináptica. Algo muy importante aquí que quiero que quede claro es que el glutamato es el neurotransmisor excitatorio por excelencia. Por el contrario, el GABA, que significa ácido gamma aminobutírico, es el neurotransmisor supresor por excelencia. En este caso, lo que estamos viendo es una excitación. ¿Por qué? Porque al momento que la membrana se fusiona y se libera el neurotransmisor, que es este rojito, el rojito se puede unir a un receptor en la terminal posináptica. Y hay un montón de receptores en la membrana posináptica, una variedad muy impresionante, ¿de acuerdo? El glutamato se puede unir esencialmente a dos, a AMPA y a NMDA. Estos canales, cuando se unen a glutamato, se abren y permiten la entrada de sodio. Y adivinen qué, si empieza a entrar sodio en esta membrana posináptica, ¿qué creen que se genere en esta neurona a la que está entrando el sodio? Se va a generar un potencial, o sea, bueno, se excita al final. Se despolariza y esto puede dar lugar a un potencial de acción. Y así nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos hasta que la información tenga que llegar a donde tiene que llegar, que en general en nosotros es en la corteza. Pero vamos a ver que hay ciertos estímulos que se quedan a nivel de médula espinal porque ahí se integran, ¿de acuerdo? Pero miren qué bonito es. O sea, el potencial de acción generado en una neurona por cualquier razón es transmitido hasta la terminal posináptica, permitiendo la entrada de calcio, la fusión de membranas, de vesículas que contienen neurotransmisores con la membrana, la liberación de estos neurotransmisores al espacio sináptico y la unión de estos neurotransmisores con receptores en la membrana posináptica, que a su vez permiten que se replique este ciclo de transmisión del potencial de acción. Y por eso se dice que el potencial de acción es el que permite la comunicación entre las distintas células nerviosas. ¿Se entendió bien? Sí. Perfecto. Ahora bien, ¿por qué? Si yo ya les dije del glutamato, pero también les hablé de otro neurotransmisor que se llama GABA, ¿de acuerdo? No todo en el cerebro puede ser excitatorio, porque si todo fuera excitatorio, entraríamos en un estado convulsivo duradero y nos moriríamos, ¿no? Entonces ya vimos que hay una forma de suprimir un potencial de acción que es mediante la estimulación de la salida de potasio, lo cual resulta en una disminución del potencial de membrana. Pero GABA no actúa así. GABA se puede unir a varios receptores de su familia que se llaman GABA-R, y al momento de que GABA se une a GABA-R, GABA se abre, y GABA es un canal iónico. Ahora bien, les estoy diciendo que GABA no permite la salida de potasio. GABA lo que hace es que media una hiperpolarización, que es lo contrario a lo que hace el glutamato, ¿no? El glutamato lo que hace es una despolarización. Entonces, si GABA hiperpolariza, ¿qué mecanismo creen que emplee? O sea, ¿qué otra forma hay de hacer más negativo el potencial de membrana más allá de sacar potasio? Metiendo uno negativo. ¿Cómo? Metiendo uno negativo. Exactamente, metiendo, o sea, si no estás sacando algo positivo, entonces tienes que meter algo negativo. Y entonces el canal GABA-R, dependiendo de cuál sea la isoforma, lo que hace es que mete cloro. Y entonces la entrada de cloro disminuye el potencial de membrana y de esta manera se inhibe la función de la neurona. No crean que esto es tan blanco y negro, o sea, no crean que una neurona solo va a liberar glutamato y otra neurona solo va a liberar GABA. Hay neuronas que sí se caracterizan por liberar más glutamato que GABA y otras que se caracterizan por liberar más GABA que glutamato. Pero consideren que la neurona es muy compleja y consideren más bien que es como una computadorcita que integra señales.
O sea, imagínense que a una neurona no solo le va a llegar una señal excitatoria, le va a llegar quizás 10 señales excitatorias, pero 5 inhibitorias. Y entonces la neurona lo que hace es computar de alguna manera lo que tiene que hacer a partir de los distintos estímulos, dependiendo de qué gana, si gana lo excitatorio o si gana lo inhibitorio. ¿De acuerdo? No es tan blanco y negro. El potencial de acción sí es blanco y negro, pero el inicio, o sea, lo que hace la neurona para producir el potencial de acción es un poco más complejo. ¿De acuerdo? Consideren entonces que la neurona es una computadorcita. ¿Por qué el calcio es necesario para llevar a cabo la liberación del neurotransmisor? Pues porque la fusión de la vesícula que contiene neurotransmisores es un evento extremadamente complejo, en el que intervienen un montón de proteínas. Pero, esencialmente, para que este complejo, tan complejo, valga la redundancia, se fusione con la membrana, requiere de calcio. Y el calcio específicamente se une a una proteína que se llama sinaptotagmina. Una vez que el calcio se une a la sinaptotagmina, lo que hace es que desplaza una proteína inhibitoria que se llama complexina. Y entonces esto permite que la sinaptotagmina se acople a un complejo que está formado por SNAP25 y sintaxina. No se tienen que saber nada de esto, ¿eh? O sea, nada más es como para que lo entiendan. El punto es que el calcio permite la interacción de la sinaptotagmina con el resto de maquinaria que está en la terminal presináptica. Y esto permite la fusión y la liberación del neurotransmisor. Esto es un fenómeno dependiente de calcio. Entonces, todo eso que hicimos de conducir el potencial de acción a través de la acción para que llegue y active los canales de calcio voltaje dependientes es nada más para esto, para que se libere el neurotransmisor. En el caso de una sinapsis química, porque vamos a ver que también hay sinapsis eléctricas. Esto ya lo vimos, la integración sináptica, ¿no? O sea, como que la neurona decide qué hacer. Y las sinapsis eléctricas, como les comentaba, son raras en humanos. O sea, las sinapsis eléctricas esencialmente es, en lugar de que se libere un neurotransmisor como tal, es más como una gap junction o una unión en hendidura, que lo que hace es que permite que se sincronicen metabólicamente estas células y entonces permiten el flujo de iones de un lado a otro de la membrana sin la necesidad de la liberación de un neurotransmisor. Pero en general estas neuronas, insisto, en mamíferos, sobre todo en humanos, son infrecuentes. Lo más común es que haya neuronas o sinapsis químicas. ¿Saben dónde sí es muy común que haya sinapsis eléctricas? En el calamar gigante. ¿Y por qué yo sé esto? Pues porque el calamar gigante fue el espécimen en el que por primera vez se describió un potencial de acción y esto les valió el premio Nobel a las personas que lo descubrieron. Creo que en el 58, si no me equivoco. ¿Ok? Y finalmente, creo, bueno, ya casi, habíamos dicho que se nos había quedado una parte pendiente de la clase de fisiología muscular en el contexto de músculo esquelético y es cómo es que entra el sodio que activa el canal de rianodina que permite la liberación de calcio por la cisterna del retículo sarcoplásmico, ¿no? ¿Cómo es que se libera este calcio que permite la contracción? Pues esencialmente es igual mediante una modificación sináptica, que es la placa neuromuscular. La placa neuromuscular está formada por una terminal presináptica y una membrana posináptica que es parte o es una adaptación funcional del músculo esquelético. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues es lo mismo, se transmite un potencial de acción, el potencial de acción permite la entrada de calcio, el calcio permite la fusión de membranas de vesículas de neurotransmisores con la membrana y esto permite la liberación del neurotransmisor. En el caso de la unión o de la placa neuromuscular, el neurotransmisor que se libera es la acetilcolina. La acetilcolina lo que hace es que se une a receptores nicotínicos que se expresan
en este pliegue de aquí, en esta membrana posináptica. Y el receptor de acetilcolina nicotínico, cuando se une a acetilcolina, se activa y permite la entrada de, ¿qué creen? De un ion. ¿Cuál ion creen? Exactamente, de sodio. Y este sodio viaja a través del túbulo, de los túbulos T hasta el retículo sarcoplásmico o hasta la triada realmente, que era lo que veíamos la clase pasada, ¿no? Entonces, resumiendo, la placa neuromuscular es una modificación funcional del músculo que permite permite la interacción entre una terminal presináptica que conduce un potencial de acción, que permite la entrada de calcio, que permite la fusión de las vesículas con neurotransmisores, que libera acetilcolina. La acetilcolina se une al receptor nicotínico que está expresado en la membrana posináptica. Esto permite la entrada de sodio y esto permite eventualmente la contracción. Qué bonito, ¿no? Y esta es la forma en la que se inicia realmente la contracción muscular. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió? Bueno, ¿hasta ahorita hay alguna duda? No. Súper. Y ya lo último es esta parte, que es otra integración clínica, que es la miastenia gravis, que es otra enfermedad autoinmune. En la miastenia gravis, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la miastenia gravis es otra enfermedad autoinmune, como les comentaba, en la que se producen autoanticuerpos. Y en este caso, los autoanticuerpos están dirigidos contra el receptor que les comentaba, el receptor nicotínico de acetilcolina. Entonces, estos autoanticuerpos lo que hacen es que pueden hacer dos cosas. Pueden bloquear al receptor o pueden inducir su degradación. Y ya en estadios más avanzados de la enfermedad pueden incluso resultar en la muerte de la célula muscular. Pero bueno, en la miastenia gravis esencialmente, como les comentaba, lo que pasa es que hay una incapacidad de activar este receptor de acetilcolina, el NACHR. Entonces, el NACHR no está disponible, ¿de acuerdo? La acetilcolina no se puede unir a él y por lo tanto, ¿qué creen que no ocurra en los pacientes con miastenia gravis? O sea, ¿qué fenómeno creen que esté alterado? La entrada de sodio, que es la responsable de la contracción. Ay, perdón, Majo, ¿otra vez? La entrada de sodio, ¿no? Exactamente, La la célula entrada que de eso va a sodio, llevar a la pero contracción. acuérdate qué hacía la entrada de sodio, eventualmente. Contracción. Exacto. Entonces, en la miastenia gravis, perdonen, el síntoma cardinal es que el paciente, o bueno, generalmente la paciente, va a tener debilidad muscular, debilidad y fatiga musculares, por la incapacidad de activar el NACHR. Entonces son pacientes que se cansan luego, que todo el tiempo están como que caídos, o sea, sobre todo en los ojos se nota mucho, tienen tosis, no aguantan los movimientos repetidos, así como de este tipo de movimientos, no aguantan el tono postural y llega a ser muy grave. O sea, llega incluso a paralizar los músculos de la respiración y esto resulta en la muerte del paciente. Y justamente esa es la fisiopatología. Ahora bien, algo que no les había comentado en la diapositiva anterior es que la acetilcolina, que interactúa con el NACHR, es degradada por una enzima que se llama acetilcolinesterasa.
Y justamente la acetilcolinesterasa es un mecanismo por el cual se regula la contracción muscular, porque si no existiera esta acetilcolinesterasa, la acetilcolina estaría todo el tiempo aquí unida al NACHR y todo el tiempo habría contracción, y eso tampoco sería bueno. Sería otra forma de parálisis. Sería una parálisis rígida, ¿no? Ahora bien, aquí viene la parte interesante. ¿Cuál creen, bueno, y seguramente ya lo saben, pero cuál creen que sea la primera línea de terapia en el tratamiento o en el manejo de la miastenia gravis? Inhibidores de la acetilcolinesterasa. Exactamente, ¿no? Si nosotros inhibimos la acetilcolinesterasa con un inhibidor, estamos inhibiendo al inhibidor y por lo tanto eso implica que hay más acetilcolina disponible y por lo tanto es más probable que esta acetilcolina logre desplazar al autoanticuerpo y de esta manera lograr una contracción muscular. ¿Ok? Entonces, ese es un fundamento fisiológico importante. ¿Cuáles inhibidores tenemos? La neostigmina, la piridostigmina, la fisostigmina, todas las que acaban en tigmina, todas esas son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Muy bien, eso sería lo que habría que cubrir en esta clase, que es como en general cómo funciona el sistema nervioso, es decir, potenciales de acción, sinapsis y cómo está organizado. La próxima clase vamos a ver el sistema nervioso autónomo, que insisto es extremadamente interesante, entonces no, les invito a no faltar. Y a partir de eso ya nos vamos a ir con los sentidos y eventualmente con la función motora y sensitiva. No sé si les haya quedado alguna duda. No, todo perfecto. No. Muchas gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Sí. Bueno, pues si no hay más dudas, les agradezco mucho su participación y su asistencia y nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye. Adiós, gracias.